El contexto de esta coyuntura que estamos pasando creo que es un momento sin precedentes en Estados Unidos. Han sido unos 90 días que han sacudido el país más poderoso del planeta. Las calles estaban vacías, las medidas de la cuarentena parcial habían dejado un silencio ensordecedor por todas las calles de las grandes ciudades de Estados Unidos, ¿no? Y de repente surge este evento, da la vuelta y de inmediato empieza a haber una expresión de puro hartazgo, ¿no? El movimiento nuevo que se ha expresado en las últimas 2 semanas resulta del asesinato de George Floyd, ¿no? un afroestadounidense en Minneapolis, ¿no? Donde una vez más un policía blanco, como todos sabemos y hemos visto las imágenes a nivel mundial, coloca su rodilla y durante más de casi 9 minutos lo asfixia y lo mata, ¿no? Con 3 otros policías observando todo eso. George Floyd pasa a ser un hombre en una lista larguísima de, sobre todo hombres, pero también mujeres afroestadounidenses que han muerto a manos de la policía, gente desarmada, no en enfrentamientos violentos. El movimiento que ha detonado y su nombre junto con la larga lista de otros nombres pues siguen retumbando en las calles y provocando una crisis para la cúpula política de este país. Tenemos la gran ironía de que es una expresión masiva contra la brutalidad y la violencia policíaca. No es un movimiento exclusivamente de la comunidad afroestadounidense, sino de repente están asiáticos, árabes, mexicanos y de otras partes de América Latina y blancos, sobre todo, ¿no? Que transforma este movimiento en algo mucho más amplio, ¿no? Y mucho más difícil de contener y controlar. Y creo que esta es una de las cosas más notables que en todas las movilizaciones, marchas que van dando vuelta por las grandes ciudades y pequeños pueblos de Estados Unidos, se ve este carácter multirracial o de diversos sectores diversos que de repente están haciendo algo común contra la violencia de un sistema. Los que están conformando este movimiento, que es un movimiento que apenas va en una parte naciendo, otra parte es un renacimiento, ¿no? Está compuesto de varios sectores que se van encontrando en la calle. O sea, no hay un liderazgo definido, nombrado, no hay un comité coordinador, no hay una coalición con eso, pero por supuesto hay gente que está ahí del movimiento de Black Lives Matter, las vidas negras importan, que surgió en el 2013 y en el 2014, que se amplió justo por incidentes parecidos a lo de George Floyd. Esto no sale de este momento, no es una coyuntura que ni empieza con Donald Trump, sino que igual que en muchas partes de América Latina y en México, etcétera, el resultado de la aplicación de políticas neoliberales durante las últimas 4 décadas. O sea, es una cosa estructural, ¿no? Y esto es en parte la respuesta. Recientemente las enfermeras y trabajadores del sector de salud que han salido para decir que la crisis, que el racismo es una cuestión de salud pública, ¿no? Y que salen a sumarse a estas movilizaciones. Resulta que la pandemia de salud, el sector que más afecta es al afroestadounidense y después de ese a los latinos. Los afroestadounidenses mueren al doble de la tasa en proporción con su porcentaje de la población que los blancos por COVID-19. Pues ahí se juntan estas 2 o 3 crisis ya. La económica también es la que más afecta al sector afroestadounidense, es el que está sufriendo el mayor desempleo ahorita, bajo de ellos los latinos y sobre todo los inmigrantes, ¿no? Entonces, por las condiciones en que se da todo esto, pues esta gente se va conociendo en las calles, ¿no? Y estos movimientos de repente, uno ve a movimientos latinos junto con los afroestadounidenses, siempre han sido divididos o han
sea nutrido, que se mantengan divididos. Y por lo menos ahorita estamos viendo esto. Y la otra cosa es también que es la juventud la que encabeza esto. Hay jóvenes que han salido de diferentes momentos, pero que de repente se encuentran con un futuro anulado o amenazado tanto por una pandemia, por una crisis económica sin precedentes en sus vidas, y ahora como en solidaridad con ya rechazando finalmente un sistema que desde que nace vive del racismo, ¿no? Con la llegada de Trump, como todos sabemos, su campaña se lanza sobre una base ya de racista y sobre todo contra mexicanos, ¿no? Al inicio. Y de ahí empieza su campaña presidencial y continúa. La violencia sistémica que todos están hablando ahorita, del neoliberalismo, pero y su racismo, etcétera, y la persecución de minorías y sobre todo los inmigrantes, ¿no? Que hemos pasado 3 años y medio ahora, pues ahora ni son disfrazados. O sea, desde la llegada de Trump es directo, ¿no? Y lo ha hecho desde siempre. Para Trump y sus aliados, los inmigrantes y las minorías son una amenaza. Y siempre lo han sido políticamente, ¿no? Una, porque están transformando al país. Y el país pronto ya no será, ya no tendrá una mayoría blanca, y en varios lugares y en varios estados eso ya se está viendo. Cuando surge todo este movimiento, pues de inmediato lo descalifica y dice que son delincuentes de izquierda y de la ultraizquierda intentando hacer cosas, y no sabe cómo responder. No responde primero descalificando y diciendo igual que hizo con la pandemia, que no representa nada. Después empezó a asustarse porque pues vinieron a su casa, ¿no? Y rodearon a su casa. De hecho, se fue. El servicio secreto se asustó tanto que lo llevaron a un búnker, ¿no? Adentro de la Casa Blanca, él y a su esposa. Y entonces él estalla con esto, ¿no? Y amenaza. Hace una cosa donde amenaza públicamente, hace una amenaza diciendo que él va a ordenar, si esto no es controlado por los gobernadores y los alcaldes, él va a llamar para desplegar las tropas militares para reprimir esto para defender la ley y el orden, ¿no? Que ahora es la consigna nueva y electoral de este gobierno. Eso de decir que vas a usar las tropas contra ciudadanos estadounidenses que se están manifestando el derecho que les da la Constitución, provocó una crisis que nunca, también no hemos visto, tal vez sea sin precedente, donde incluso 5 generales, todos que han ocupado algunos de los puestos, los rangos más altos dentro de las filas militares y del gobierno, y un almirante, algunos juntos, algunos por separado, denuncian esto, dicen que es una amenaza a la Constitución y una amenaza a la democracia misma, ¿no? Y son generales que ellos están 2 ex jefes del gabinete, 2 ex jefes del Estado Mayor, el general que encabezó las fuerzas estadounidenses en Afganistán. O sea, no son desconocidos. Dos de ellos estaban en el gobierno de Trump, ¿no? Uno era su secretario de defensa, ¿no? Y de repente llegan y declaran que esto es una amenaza a la democracia. Hemos visto escenas increíbles donde él ordenó expulsar todos los manifestantes que estaban enfrente de la Casa Blanca en el Parque Lafayette con gases lacrimógenos y balas de hule, para que él pudiera salir, para verse valiente, saliendo de la Casa Blanca, atravesar el parque y con una Biblia que tenía al revés, no se fijó, y posar enfrente de una iglesia. Nunca se ha visto un impacto así, donde todo el mundo de repente está hablando, jefes de policía y alcaldes hablando de para prohibir o declarando que van a prohibir ciertas formas de arrestar a la gente, o sea, con el uso de fuerza por el cuello y todo eso, esas llaves y todo eso. Al mismo tiempo,
es una crisis que nos lleva de regreso 50 años a las palabras del último año de Martin Luther King, donde decía que la desigualdad económica, el racismo y las guerras, el militarismo, son las estructuras que que eran los fundamentos del sistema, eran las que se tenían que superar con una reforma estructural, no un cambio de gobierno, una alternancia, sino algo mucho más profundo que eso. La estrategia por ahora, y a ver si no cambian, del lado de Trump para su reelección, es suprimir lo más posible la participación electoral, que es lo que los republicanos tienen que hacer, porque saben que solo cuentan con el apoyo muy enérgico, pero de una minoría. Lo que hemos visto por todo Estados Unidos es de repente cosas que nadie se podría haber imaginado, ¿no? De gestos por parte de policías, jefes de policía, alcaldes, gobernadores, legisladores, de solidaridad o por lo menos de expresión de apoyo al movimiento, por lo menos las demandas de este movimiento, al hincarse, por ejemplo, ¿no? Ese gesto de hincarse tiene que ver con unas protestas que empezaron justo bajo los tiempos de Obama, que eran empleados por atletas negros, ¿no? Que cuando se tocaba el himno nacional en los partidos, antes de iniciar un partido, se hincaban en protesta por la violencia policíaca y racial. Esto vuelve ahora y ahora ya el gesto ya es doble, porque el policía que mata a George Floyd se hinca sobre el cuello del hombre afroestadounidense, ¿no? Que tenía unos 46 años, ¿no? Y entonces ya tiene un doble sentido, y de repente estamos viendo que estalla este movimiento y a veces se hincan, ¿no? Ante en las calles, etcétera, y de repente empezamos a ver que policías se juntaron a ellos y se hincaron, unos jefes de policía hasta se sumaron a las marchas, ¿no? El que será el candidato demócrata para la presidencia, el ex vicepresidente Joe Biden, por supuesto está llamando por el fin del racismo y es hora de la justicia racial, como sin mencionar que estuvo 8 años en el poder y no hizo nada al respecto, ¿no? Cuando era el vicepresidente de Obama, el primer presidente afroestadounidense, ¿no? Hay que subrayar de nuevo que Black Lives Matter, ese movimiento, por lo menos la consigna que se da todo ese movimiento, nace durante la presidencia de Obama, en el 2013 y 2014, ¿no? O sea, Trump no tiene la culpa de esto en particular, ¿no? Pero al mismo tiempo, Biden va a contar con el impulso de todo este movimiento, porque no hay otro, ¿no? Con la anulación de la candidatura de Bernie Sanders y como esos dos partidos siguen monopolizando el proceso electoral. Entonces, parte de la apuesta de él no es necesariamente de que él es tan dinámico, que por supuesto va a ganar, ¿no? Es el candidato más cansado y menos dinámico que se ha visto en mucho tiempo, ¿no? Sino que va a ganar porque no es Trump, ¿no? Y con cierta nostalgia, algo antes de Trump, pero que haya proyecto para, de veras, proyecto alternativo, real al trumpismo, todavía lo hay, pero no es, es más de lo mismo, de cierta manera, antes de Trump. Entonces lo que vamos a ver, y al mismo tiempo la destrucción de la economía, ¿no? Que era la carta, el as para Trump, para toda su estrategia, ¿no? Y que de repente haya una recesión de estas dimensiones, junto con el manejo criminal
de la pandemia, donde estudios han demostrado de que un 80% de los muertos no, podrían haber sido salvados, ¿no? Con medidas, si se hubieran implementado las medidas de cuarentena parcial 2 semanas antes, ¿no? Cuando Trump decía que esto no era nada y descartaba la importancia del virus y todo eso. Para Trump su carta es provocar esta división racista que siempre ha hecho, ¿no? Suprimir el voto y ahora presentarse como el único que puede imponer la ley y el orden. En respuesta, Barack Obama y otros han decidido entrar en el debate sobre la injusticia racial y todo este movimiento. Y claro que su consigna es, ustedes tienen que votar. Y la respuesta de muchos de los jóvenes es, a ver, en Minneapolis o en Los Ángeles o en Nueva York, donde hay alcaldes progresistas o que dicen que son progresistas o liberales, votamos por ellos. Y son los que, sus policías son las que nos están pegando. Entonces, votar nada más por votar, eso no es la solución. Y no hay respuesta todavía, tal vez porque es demasiado temprano, ¿no? En términos del impacto de estas protestas. Al mismo tiempo, porque se dan en este contexto de crisis sin precedente, ¿no? Con la pandemia y con la crisis económica. Al combinarse todo eso, mucha gente sí concluye que es un fin de algo, ¿no? Y tiene que ser el inicio de que eso es lo que estamos por atestiguar.